Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, se encuentra con nosotros esta noche un querido amigo. Estamos hablando de Mario Doñé Montalvo, economista, psicólogo. Qué bien que esté esta noche con nosotros en esta plataforma Tribuna TV, llevándole luz al pueblo dominicano de estos temas que son bien complejos y que muchas veces esa población común no lo entiende. Y hoy, desde esta plataforma, vamos a explicar con detalle la situación real que le espera a la República Dominicana. Gracias, querido Mario. Muchas gracias por la invitación al programa de ustedes que es tan escuchado. Así como dice, sí, en realidad vamos a explicar cosas en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que la gente de a pie entienda. Normalmente los economistas, como decía el Premio Nobel de Economía del 2008, Paul Grumman, decía que los economistas hablan en un idioma para que no los entiendan, pero es para que la gente crea que ellos saben. Entonces, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a explicar cada cosa en términos sencillos para que le llegue a la gente y lo entiendan. Querido Mario, detrás del escenario estuvimos conversando de la situación económica a nivel mundial. Usted hizo comparaciones otros países con la República Dominicana. ¿Qué le espera a nuestro país el próximo año 2023? Bueno, nuestro país se encuentra en una posición, digamos que en algunos aspectos mal y en otros aspectos muy bien. Principalmente porque está dentro de los 16 países de América Latina donde no van a recuperar su crecimiento después de la pandemia. Nosotros el año antepasado crecimos a 10.5. Ahora las predicciones del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL dicen que solamente vamos a crecer un 5.5. Ahora, eso no quiere decir que la economía de nosotros, que es bastante resiliente, tenga problemas. Nosotros tenemos una capacidad muy fuerte de remesas, tenemos un turismo fuerte, tenemos un crecimiento sostenido de inversión extranjera, aproximadamente 3.000 millones de dólares deben llegar para el próximo año. Y también hay un detalle muy importante, y es que las exportaciones se han mantenido su crecimiento en los últimos años a un 16.5%. Eso le proporciona a la economía que sea una economía que resista una alta volatilidad económica. Don Mario, ¿cómo explicar a nivel de política monetaria las actuaciones que ha hecho el gobierno central para contrarrestar el tema de la inflación? ¿Podría usted explicarnos? Sí, existe una metodología altamente conocida por los economistas, principalmente los que trabajan en el Banco Central, y es que recogiendo dinero a través de las tasas de política monetaria se puede controlar la inflación. Eso es una tendencia. El país que comenzó a hacer eso fue el primero en este año después de la pandemia, y el año inflacionario fue Brasil. Fue el primero que comenzó. Nosotros comenzamos en noviembre del 2021, aumentando la tasa a un 0.50 porcentual, 3.5. La última se hizo ahora en el último mes, en septiembre, que fue de 8.5. Como ustedes han visto, la actuación del gobierno frente a la inflación ha sido exitosa. Por ejemplo, a diciembre del 21 la inflación acumulada era de 6.6 y ahora al finales de este trimestre la inflación está en 6.0. ¿Qué quiere decir con eso? Que la inflación ha sido controlada con el aumento de la tasa de política monetaria. Tiene dos efectos. Tiene efectos negativos y efectos positivos. Frena la inflación, pero frena el crecimiento. Pero hay que jugar con eso, porque la inflación es muy peligrosa. Esa tasa de inflación de 6.6, la gente dice, pero los precios están más caros que eso. Cuando yo voy al supermercado, no fue un 6% que me aumentaron. Lo que pasa es que eso es un promedio de cosas que suben y de cosas que no suben. El mayor impacto que tiene la inflación está en la educación, está en alimentos y bebidas no alcohólicas,
y hoteles y restaurantes, también en transporte. Esos 3 renglones son los que han crecido más en el plano inflacionario. Don Mario, hablamos de inflación, pero también hablamos y escuchamos a los economistas como usted habla del déficit también que tiene nuestro país. ¿Cómo se explica ese déficit que tenemos y qué puede hacer la República Dominicana para superar ese déficit? Sí, fíjate qué pasa. El déficit es cuando el presupuesto nacional no ha alcanzado su nivel de equilibrio. Siempre a los economistas le ha preocupado eso, porque eso hace que nos endeudemos, porque eso se refleja en la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial está deficitaria también. Don Mario, vamos a explicar qué es el déficit fiscal. El déficit fiscal es 1% de los préstamos que tiene que coger el gobierno con respecto al Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es sencillamente el valor de los bienes y servicios de una economía. Y los economistas utilizan esa variable en muchos casos para comparar cosas. Por ejemplo, las exportaciones de aquí son un 13% del Producto Bruto Interno. Los préstamos son un 46% del Producto Bruto Interno, excepto la deuda del Banco Central y la deuda del sector público no financiero. Si se la sumamos a eso, suma 50. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se ha medido mucho eso. Por ejemplo, Italia es 114. Hay muchos países que pasan de 100, muchos países. Japón tiene 240, pero eso no quiere decir que el país está quebrado. Eso quiere decir que la presión que tienen esos países de la población para que la pongan bien, como decía un economista austríaco, Schumpeter, dijo que la gente quiere cosas, pero después no la puede pagar en impuestos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que lo coge prestado. La única manera de subsanar eso es haciendo reformas fiscales o mejorando la recaudación. Yo le recomendaría al gobierno que trate de mejorar lo que se llama la evasión fiscal, principalmente en el ITEBI y principalmente a mucha gente que le debe dinero al fisco y no le paga. Querido Mario, ¿por qué se dice que nuestra economía es resiliente y por qué lo es? Bueno, esa ha sido una de las palabras que usted ha mencionado un sinnúmero de ocasiones esta noche. La resiliencia de una economía tiene que ver con la fortaleza frente a la volatilidad económica. ¿Qué es la volatilidad económica? Distorsiones, por ejemplo, inflación, crisis del sector inmobiliario, cualquier acontecimiento que sea en una variable que no controlamos. Pero la volatilidad, cuando la economía es resiliente, es eliminada, porque la economía florece a pesar de la resiliencia. La resiliencia es un término que usan los psicólogos para demostrar que personas que sufren crisis salen fortalecidos de ella. ¿Por qué es resiliente la economía dominicana? Porque tenemos remesas, otros países no tienen eso. Somos fuertes en las exportaciones, aunque deberíamos ser más fuertes si le agregamos valor a las exportaciones. ¿Qué significa agregarle valor? Por ejemplo, nosotros somos el segundo país del mundo más productor de aguacates. Claro, el primero es México y de ahí bajamos mucho, pero somos nosotros el segundo. Pero nadie usa aceite de aguacate. Aquí no producimos aceite de aguacate. Entonces, el ejemplo que yo más recuerdo es Suiza. Suiza no produce cacao, sin embargo produce el mejor chocolate del mundo. Suiza nos compra cacao a nosotros y allá hacen el chocolate. ¿Por qué no hacerlo aquí? Aquí había una fábrica de zapatos buenísima que se llamaba Mocashiu y quebró porque los dominicanos no nos pusimos a poner de acuerdo y los productos chinos hicieron que sacaran esos zapatos que eran manufacturados de una manera muy eficiente y con alta calidad por productos chinos. El otro punto es la zona franca, en constante crecimiento. Y sobre el déficit fiscal que me preguntaban anteriormente, el déficit fiscal ha ido disminuyendo. En el 2020, que fue el año de la pandemia, llegó a 7.9. En el 2021, 2.94 y ahora va en 1.68 al mes de julio. O sea que ha ido, nosotros estamos cogiendo
préstamos, el gobierno ha cogido préstamos, pero realmente es para poder mantener un equilibrio fiscal. Así es. Mario, vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a regresar con más tópicos importantes porque queremos aprovecharlo, como decimos nosotros los abogados, en sentido lato, en sentido amplio, porque usted es una persona que domina no solo la economía, sino la psicología, la política, la historia. Y esa generación política y generación de jóvenes profesionales tiene que cultivar muchas veces esa referencia que el mundo de hoy no la deja observarla. Vamos a ir a la pausa y regresamos en breve. Perfecto. Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, queremos aprovechar en sentido lato a don Mario Doñé. Don Mario, yo quiero irme de nuevo a detrás del camerino, porque yo hablé mucho con usted detrás del camerino. A veces esa entrevista fuera del camerino se dicen muchas cosas que aquí no se tratan, no se dicen. El aspecto económico, cuando observamos Lula preso en Brasil, una situación difícil, y hoy está ya a la vuelta de la esquina para volver a la escalinata del poder de ese país. ¿Cómo usted ve la situación política y económica, esos retos que tiene el actual gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, observando la situación política y económica a nivel de Latinoamérica? ¿Cómo usted ve la cosa aquí? Bueno, a nivel de Latinoamérica, podríamos decir que la pandemia se llevó muchos presidentes y cambió el escenario de Latinoamérica. De hecho, muchas economías pasaron a ser de izquierda, como el caso de Petro, el caso de Boric en Chile, todavía el caso de Maduro, es viejo, pero todavía se mantiene vigente, el caso de Pedro Castillo en el Perú. Entonces, esas personas llegaron al poder porque la población se cansó de la política, de cómo se hacía política en esos países, pero optaron por cosas peores de lo que había. Entonces, la economía de esos países ha ido mal. Chile está destruido, porque cuando Boric fue que dirigió las manifestaciones políticas que hicieron ahí, y está pagando la consecuencia de eso. Empresas norteamericanas han cerrado, por ejemplo, Walmart cerró, va a despedir 5,000 empleados porque las manifestaciones le hicieron provocar pérdidas por $100 millones. Falabella, que es de Chile, está cerrando toda su oficina en Colombia, en todos esos países medio comunitoides. Parece que ellos están previendo algo que va a pasar. Este gobierno va muy bien. Nosotros estamos en un país privilegiado, donde todavía los dominicanos creemos en los partidos. Eso es lo que tiene que cuidar el actual presidente, que sigamos creyendo en el actual sistema. Mira, en Colombia, dos candidatos que no eran de ningún partido se estaban luchando por el poder y permitió que ganara Petro, un exguerrillero, cuando Colombia tiene muchos años tratando de erradicar la guerrilla y no ha podido. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad. Yo tengo algunas recomendaciones para el actual gobierno. Por ejemplo, fortalecer los gastos de capital, cumplir con la agenda de los gastos de capital, manejar el gasto corriente y los préstamos que tengan una tasa interna de retorno alta. Es mi respuesta. Si está satisfecho. Claro que sí. Don Mario, gasto de capital. Usted sabe que al ciudadano de a pie hay que explicarle a qué se refiere cuando hablamos de gasto corriente y gasto de capital. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el presupuesto, a grosso modo, tiene muchas partidas, pero unas son referentes a gastos corrientes. Gasto corriente se refiere a sueldos, salarios, dietas, todo lo que se va y no se ve. El gasto de capital son puentes, carreteras, colegios, cosas que se quedan y que la gente
lo ve aún después que el partido que el partido se vaya o que el presidente se vaya. Dice, mire, eso lo hizo Balaguer, eso lo hizo Abinader, eso lo hizo Hipólito. Por ejemplo, cuando pase la pandemia, la gente le van a decir, mira, pues, Luis manejó muy bien la salud pública y la pandemia, pero lo que más va a prevalecer es lo que se construyó. Las La escuelas, los el dominicano, hospitales. que es medio amnésico, no se va a acordar de eso, de que fue favorecido. Entonces, ¿usted le recomienda al gobierno una reestructuración debe la... fortalecer la agenda de gastos de capital. Muy buena recomendación. Debe refortalecerla. Yo entiendo que tiene una gran oportunidad ahí. Usted ha mencionado en varias ocasiones el tema de los préstamos. Sí. Y realmente una de las grandes preocupaciones que el ciudadano también tiene, la gran cantidad de préstamos que ha tomado el actual gobierno en los últimos 2 años, bueno, en sus 2 años de gobierno. Esos préstamos que ha tomado el gobierno, realmente, ¿a dónde van? Porque se dice, bueno, han tomado muchos préstamos, pero no se ve esa inversión en capital. Sí, entonces, ¿dónde están sí. esos préstamos y para qué el gobierno lo toma? Mira, si los préstamos son de organismos internacionales, esos organismos tienen un departamento de monitoreo y evaluación. La mayoría de los préstamos son para infraestructura, la mayoría. Lo que pasa es que las personas, esos préstamos en algunos sentidos, y es otra recomendación, deben explicárselo a la población. Este préstamo es para tal cosa, este préstamo es para el puente colgante de Babilonia, este puente es para el metro, este puente es para una carretera, este puente es para eso, pero muchas veces la gente no sabe para qué son. De hecho, mucha gente me ha dicho a mí que si fuera diputado, no votaría por ese préstamo porque no ve cuál es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es que puede ser una tasa interna de retorno social. Porque, por ejemplo, un hospital para dar gratis a la población, servicios gratuitos, no tiene tasa interna de retorno, pero sí tiene una tasa de interés, una tasa interna de retorno cualitativa. No es cuantitativa. Tú no le vas a poder decir, el hospital dejó $100 millones. No, pero atendió 100,000 pacientes en un año. Entonces, el problema de eso hay que explicarlo bien. Yo dije anteriormente, la curva de los préstamos ha ido disminuyendo. Lo que pasa es que también la gente lo promueve mucho y habla mucho de eso. ¿Por qué ha disminuido? Porque en el 20 el déficit fiscal era de 7.8. En el 2021 fue de 2.9 y ahora va por 1.68. Ha ido disminuyendo los préstamos. Lo que pasa es que han sido más mediatizados. Don Mario, quiero seguir aprovechándolo en esta plataforma. La materia prima de este espacio son los jóvenes profesionales, esa nueva generación política. Cuando observamos a un José Francisco Peña Gómez, que con la edad de 30 años fue secretario general del PRD, cuando observamos a Juan Pablo Duarte, que con apenas 25 años forma la Sociedad Secretaria Trinitaria, hoy en día se habla mucho de la degradación política, pero también está la degradación social. Niñas con apenas 13 años salen embarazadas. El microtráfico, nuestro país, que se hablaba de ser un puente de droga, hoy en día mucha de esa droga se queda en nuestro país y está destruyendo los barrios. ¿Qué usted le puede decir a esa juventud emprendedora, juventud que quiere que esto sea diferente? ¿Qué mensaje de esperanza usted le puede decir a la sociedad? Sí, mira, hace unos días Andrés Oppenheimer estaba hablando en un programa donde él citaba al director gerente del Fondo Monetario Internacional. Él le preguntó que por qué la economía de América Latina el año que viene y años sucesivos iba a crecer tan poco. Y él dijo unas palabras fuertes. Nosotros no somos educados. Wow. Nosotros nos falta educación. Y tenemos que hacer 3 cosas, dijo él, 3. La primera es educación. La segunda es educación y la tercera es educación. Entonces, creo que los jóvenes merecen y tienen la oportunidad de educarse. No importa de qué barrio sea. Yo soy de un barrio, me eduqué y tengo una profesión y me he desempeñado bien en la sociedad. No es
exclusivamente tienes que pensar en el futuro y tener objetivos y controlar sus emociones. Así es. Queremos darle las gracias a don Mario. Me siento muy orgulloso porque no todo está perdido en nuestro país y cuando usted se desprende de sus conocimientos para dejar un legado en la sociedad, porque don Mario, eso es lo que nos falta mucho, un legado. Aquí todo el mundo lo que está pensando en su interés, Dinero. en dinero, y esa preocupación que usted tiene por nuestro país, las recomendaciones que usted le hizo al gobierno, al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, creo que son muy importantes porque al final este gobierno es de todos. Es de todos. Es de todos, Así es de es. todos los dominicanos y es algo que tiene que grabarse todo ciudadano en nuestro país. Así es. Porque se habla mucho de hacer opinión y política constructiva, pero no solo de hablar, sino de hechos. Tenemos De actuaciones. que ser más gerentes. Nosotros nos falta mucho la gerencia, aunque todos queremos ser gerentes. Tú entrevistas a una gente en un trabajo y quieres ser gerente, pero no entiende que tiene que comenzar de abajo para ser gerente. Claro. Ese es un problema que tiene la juventud de hoy día. Quiere ser gerente en vez de analista. Desde que entran quieren ser gerente, pero tienen que conocer primero, tienen que pensar que tienen que estudiar, Claro. que tienen que relacionarse, que tienen que leer, que tienen que ser autodidactas, porque no todo lo que te da la universidad te sirve para tu futuro. Así es. Gracias, don Mario, de corazón. gracias, don Mario. Gracias, don Para Mario. nosotros una distinción, Un honor. un privilegio, un honor que estuviera esta noche en esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN. Gracias de corazón. Y esperamos tenerlo pronto de nuevo por Así aquí. mismo. Cuando ustedes gusten. Estuvieron con ustedes, amables televidentes, Giovanni Pérez Corsino, la dama del espacio, nuestro querido amigo, gladiador político, como también de la opinión pública, Ramón Arnaldo Pimentel, y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega. Buenas noches. Buenas noches.